En el pintoresco lugar de Xochimilco vivía una mujer llamada Gabriela. Gabriela era conocida en el pueblo por su belleza y sus habilidades como cantante. Sin embargo, detrás de su aparente encanto, ocultaba un oscuro secreto. Se decía que Gabriela estaba maldita y era conocida como la Llorona de Xochimilco. Cuenta la leyenda que Gabriela había hecho un pacto con un espíritu maligno en busca de fama y poder. A cambio, debía sacrificar a su hija recién nacida. Atormentada por la culpa y el remordimiento, Gabriela se convirtió en un alma en pena condenada a vagar por los canales de Xochimilco durante la noche, llorando desconsoladamente por su terrible acto. La presencia de la Llorona de Xochimilco se hizo cada vez más evidente a medida que pasaba el tiempo. Los residentes del lugar comenzaron a escuchar sus lamentos escalofriantes en las noches más oscuras. Sus llantos llenaban el aire y causaban un escalofrío en los corazones de quienes los escuchaban. Aquellos que tuvieron el infortunio de encontrarse con la Llorona de Xochimilco describían su apariencia como la de una mujer hermosa pero desfigurada, con lágrimas de sangre que corrían por su rostro. Su voz, cargada de tristeza y dolor, era capaz de penetrar en lo más profundo de la psique humana, llenando a sus víctimas de un miedo indescriptible. La leyenda de la Llorona de Xochimilco se extendió rápidamente por todo el país, y muchos temían cruzar los canales durante la noche. Los barqueros que solían navegar por Xochimilco se negaban a hacerlo después del anochecer, temerosos de encontrarse cara a cara con el espíritu atormentado. Un grupo de valientes decidió enfrentarse a la Llorona de Xochimilco y descubrir una forma de liberar su alma de la maldición. Investigaron antiguos textos y consultaron a sabios locales en busca de respuestas. Finalmente, descubrieron un antiguo ritual de exorcismo que prometía liberar a Gabriela de su tormento eterno. Con valentía, el grupo se adentró en los canales de Xochimilco durante la noche, armados con los elementos necesarios para llevar a cabo el ritual. La oscuridad era asfixiante y el silencio solo era interrumpido por los sollozos de la Llorona de Xochimilco. Con determinación, comenzaron a recitar las palabras del antiguo ritual, desafiando al espíritu maligno que había mantenido a Gabriela atrapada. El agua de los canales comenzó a agitarse y una niebla espesa envolvió el lugar. Los lamentos de la Llorona de Xochimilco se intensificaron, llenando el aire con su dolor. Pero el grupo no se rindió y continuó con el ritual, invocando a los poderes divinos para liberar a Gabriela de su condena. De repente, un destello de luz cegadora surgió de la niebla y la Llorona de Xochimilco desapareció. El silencio se apoderó de los canales y el grupo supo que habían triunfado. Gabriela había sido liberada de su maldición y su alma finalmente encontró la paz. Desde aquel día, los canales de Xochimilco se volvieron tranquilos nuevamente. La leyenda de la Llorona de Xochimilco quedó grabada en la memoria de la gente, sirviendo como una advertencia sobre los peligros de hacer pactos con fuerzas oscuras. Gabriela, liberada de su tormento, se convirtió en un símbolo de redención y recordatorio de que el perdón y la redención siempre son posibles, incluso en los momentos más oscuros.